Generalmente decimos que en la primera declinación hay sustantivos femeninos como aletheia, verdad, basileia, reino, eclesia, iglesia, y van a ser femeninos en griego. Y decimos que en la segunda declinación van a ser masculinos, los que terminan en sigma o micron-sigma, y van a ser neutros los que terminan en omicron nu, como doron, por ejemplo, o masculinos como logos, por ejemplo. Sin embargo, en todo idioma va a haber excepciones pues sí, excepciones a la regla. Van a haber reglas generales, pero van a haber excepciones. Entonces, generalmente así va a ser. Pero las excepciones se presentan en los léxicos poniéndole a la par de cada palabra el artículo. Y con el artículo, si aparece jo, va a ser masculino, si aparece to, va a ser neutro, y si aparece ge, va a ser femenino. Entonces, hay ciertas excepciones. Ahora, ¿por qué es importante aprenderse el género de la palabra? Esto sí, sí es bien importante. Por eso es que el estudiante no debe memorizar solo, por ejemplo, profetes, sino debe memorizar jo profetes, junto al artículo, o junto a la palabra, también su artículo, porque el artículo es el que le va a dar a él el género de la palabra, jo profetes, por ejemplo. Ahora, ¿por qué es importante memorizarse el género de la palabra? Porque en griego el adjetivo puede aparecer en muchos lugares en la oración, no necesariamente pegado a la palabra a la cual acompaña. Porque en griego las palabras se declinan, eso le da mayor movilidad a los adjetivos dentro de la oración. La diferencia dramática sería el inglés, donde el inglés no se declina, lo más mínimo. Es más, las palabras no tienen género. En español, las palabras tienen género masculino y femenino, o sea, puedo decir el árbol masculino, la casa femenino. Sin embargo, en inglés, the tree va a significar el árbol, pero no tiene un género. The house va a significar la casa, pero no tiene género. Entonces, cuando en inglés se utilizan adjetivos, como no tienen género las palabras, no hay forma de saber a quién pertenece el adjetivo. Y esta es la razón por la cual en inglés existe la regla de que el adjetivo siempre debe ir antes del sustantivo al cual está calificando. Como en español tenemos género masculino y femenino, eso nos da a nosotros la posibilidad de poner el adjetivo, bien sea antes, como la bella casa, o después, como la casa bella. Eso no importa, lo podemos mover debido a que hay género. En griego, aparte del género, tenemos nosotros bueno, en inglés tampoco hay número, pero en griego, aparte del género, hay número para los sustantivos, pero no para los adjetivos. Pero en inglés, digo, en griego, aparte del número y del género, nosotros tenemos el caso. Y entonces eso da lugar a que el adjetivo pueda moverse mucho más de lo que lo hace en español. Quiere decir que para entender esto a nosotros los latinos nos es difícil, a los norteamericanos o ingleses les es más difícil todavía porque es mucho distinto a su idioma. Ahora veamos. Eso significa entonces que para determinar cuál adjetivo califica cuál sustantivo, yo debo ver si comparte caso, género y número. Debe compartir los tres. Si tiene el mismo caso, el mismo género, pero no tiene el mismo número, no es su adjetivo. Tiene que compartir los tres, caso, género y número. Para esto yo debo saber qué número es mi, ¿cómo se llama este? Es mi sustantivo. Aquí tenemos profetes. Por ejemplo, profetes va a ser singular, entonces el adjetivo que lo acompañe debe ser singular también. Profetes es nominativo, el adjetivo que lo acompaña debe ser nominativo también. Y profetes, aunque parezca femenino, de hecho no lo es. ¿Cómo sé yo que profetes no es femenino? Lo sé por dos razones. Una, porque cuando me lo aprendí con vamos a poner mi teclado en griego, me lo aprendí con el artículo jo profetes.
Ahí yo sé que esto es un masculino. Aparte de eso, las palabras de primera declinación que son masculinas, curiosamente terminan en sigma. Como profetes, matetes, toda palabra de primera declinación que termina en sigma va a ser masculina. Por eso lo sé. Esto no se cumple en los otros casos. Por ejemplo, jodos, que es camino, aunque termina en Omicron sigma, es femenino, y lo sé porque el artículo, pero ese sí es idéntico. O sea, los de segunda declinación femeninos sí son idénticos a los masculinos, con excepción de que su artículo va a ser diferente. Pero en este caso yo por la sigma sabría que esto es un masculino. Eh, ho profetes agatos. Ahora, quiere decir que aunque parezca femenino, es masculino y por lo tanto debo aplicarle el adjetivo eh, masculino. En español tenemos el caso de la palabra mano. Mano es femenina, pero termina en o. Por eso nosotros decimos la mano. Nunca decimos el mano. Decimos la mano, porque es femenina aunque termina en o. Y por eso cuando le adjudicamos un adjetivo, por ejemplo, el adjetivo bella o bello, no decimos el mano bello, sino decimos la femenino, mano, que aunque parezca masculino y femenino, bella, la mano bella. Eso es como lo manejamos en español. Entonces, este sería más o menos el ejemplo. Ho profetes agatos, o sea, significaría el buen profeta. Y claro, tengo que utilizar agatos y es el que lo acompaña porque son masculinos los dos. Ahora, en su declinación, como esta terminación es de genitivo en primera declinación, por eso es que en este caso le vamos a cambiar a la declinación masculina, en estos casos de los femeninos. Y aquí sería fácil, profetu agatú, pero observen ya cuando vamos al dativo, profete, permítanme, vamos a hacer una pequeña revisión acá de lo que tengo escrito. Si profete sería el dativo, en efecto, terminando en eta, pero el adjetivo que lo acompaña termina en omega. Esto es porque ambos son masculinos. No nos engañe esta terminación. Profetes es masculino en todos los casos, aunque sus terminaciones sean diferentes. Lo mismo en el caso del acusativo. En el vocativo, observemos cómo cambia. Profeta, claro, con acento circunflejo, que era el original de la palabra. Y claro, aquí lo cambiamos a agudo porque la última sílaba es larga, lo cambiamos a agudo porque la última sílaba es larga. En todos los casos, última sílaba es larga y por eso se cambia a agudo y ahora recupera su acento original. Profeta, este es un vocativo raro porque los sustantivos de primera declinación, su vocativo es igual al nominativo, pero cuando son masculinos esto cambia. Aquí va a aparecer profeta, déspota, en el caso de amo, por ejemplo, despotes, jodespotes, es amo, déspota, etc. Y vamos a ubicarle el correcto adjetivo de primera declinación. Por ejemplo, vamos a cambiar aquí. Vamos a poner nuestro vocativo en jodos. Jodos sería nuestro vocativo jodé, porque pertenece a segunda declinación, pero como es un adjetivo femenino, ahora le vamos a ubicar nuestro, ¿cómo sería nuestro adjetivo? Como es un sustantivo femenino, vamos a ubicarle, vamos a ponerle nuestro adjetivo también femenino, en este caso sería agate. No vamos a poner agate como simulando que tiene que ser igual en estilo, no, tiene que ser igual en género. Y claro, agate es un nominativo, pero como es femenino, el vocativo va a ser igual al nominativo y por lo tanto este es el que le tenemos que agregar en este caso. Ahora, como el estudiante de griego no va a escribir griego, en los plurales sería esto, por ejemplo, tai, hoy, las terminaciones son diferentes, pero el género es el mismo. El estudiante de griego no va a escribir griego, no lo va a hacer. No hay un solo traductor de griego Koiné que escriba en griego, a no ser que sea maestro de griego y entonces le toque escribir en griego.
Entonces no necesita tener esto tan pendiente, sino para la traducción. A la hora de saber qué adjetivo acompaña a X sustantivo, debo pensar o debe pensar el estudiante si tiene el mismo caso, género y número, y para eso debe saber a qué género pertenece cada una de las palabras. Sin importar sus terminaciones, debe aprenderse el artículo para poder determinar a qué género pertenece.